muchos va a ser algo obvio, pero en otros foros y para otros colectivos creo que no es tan obvio. El lema es, bueno, pues Castilla-La Mancha tiene una gran riqueza forestal, como lo habrá puesto de manifiesto José Luis esta mañana. La silvicultura es una herramienta fantástica para vigorizar y hacer que permanezcan esa gran riqueza y esos grandes recursos forestales, y de paso con esa silvicultura se genera pues una gran riqueza socioeconómica. Es el lema de la charla y creo que es bastante obvio, y así me gustaría que fuese obvio para muchos, pero desgraciadamente no es obvio para otros colectivos. Bueno, pues ese lema es el leitmotiv de la charla, y en media hora pues creo que va a ser, pues como os digo, una charla divulgativa, más que técnica, más que explicar los tratamientos, estrategias silvícolas específicas y tal. Pues el objetivo un poco sería poner de manifiesto esto que os he apuntado y que creo que desgraciadamente no se tiene como yo en sectores que deberían de tenerlo bajo mi punto de vista. Bueno, José Luis esta mañana lo habrá indicado. Castilla-La Mancha es una comunidad que tiene un 45% de su superficie forestal y de ella un 77% forestal arbolado. O sea que hay un gran patrimonio y una gran riqueza forestal en nuestra comunidad. Sigo con obviedades. Lo forestal genera productos, bienes directos, todos esos que ya sabéis: maderas, corchos, resinas, frutos, pastos, leñas, etc. Productos que tienen una traducción económica fácil y que en términos económicos se pueden cuantificar de forma sencilla, pero tienen otras grandes cualidades, que son la de proporcionar productos indirectos, servicios o, como los economistas llaman, externalidades. Y los grandes patrimonios forestales de nuestra comunidad están sobre todo en este aporte de producir grandes externalidades, como son regulación del ciclo hidrológico, mantenimiento de la composición de la atmósfera, captación de oxígeno, fijación de carbono, paisaje, biodiversidad, etcétera, etcétera. Y el problema es que modelos matemáticos para cuantificar estos grandes bienes son difíciles. Y ese es uno de los hándicaps que tiene lo forestal, y especialmente lo forestal mediterráneo, en donde la mayor parte de los recursos que proporcionan son productos indirectos o estas llamadas externalidades. Productos directos, industria transformadora de esos productos directos, beneficios indirectos, recarga de acuíferos, biodiversidad, paisaje, y su ausencia genera problemas de índole civil, inundaciones, pérdida de recursos de suelos, etcétera, etcétera. Algo que es obvio, algo que está, creo que, presente en nuestro ya saber profesional o no profesional, ¿no? Y todo esto genera, todas estas actividades y todos estos productos, la consecución de todos estos productos forestal, pues, proporcionan pues actividades empresariales, empleos directos, beneficios a propietarios forestales, porque también otra cualidad es que muchos de los recursos forestales son de particulares. Bueno, pues un poco esa es la situación inicial, esas obviedades que creo que está bien ponerlas sobre la mesa, y pasamos a lo que es la silvicultura. Bueno, pues la silvicultura, como antes se ha mencionado José María, ha mencionado la Ley de Montes del 2003, se puede definir como un conjunto de técnicas que tratan de la conservación, mejora, aprovechamiento y regeneración, en su caso, o restauración de las masas forestales. O también como la ordenación o manejo científico de los bosques para una continua producción de bienes y servicios. En definitiva, es un cuerpo doctrinal, es una estrategia, es un actuar para que esos recursos forestales sigan persistiendo. Antiguamente se llamaba, uno de los principios de la ordenación de montes era la persistencia, y como palabra sinónima y ahora muy de moda es la sostenibilidad, pero en definitiva es lo mismo, y cumplir con ese objetivo de uso múltiple del monte. Sigo con novedades, ya obviedades un poco más específicas de lo que son los silvicultores. Los silvicultores americanos Halley y Mead daban esta definición, que yo creo que es lapidaria, y viene a decir lo que aquí está subrayado, que aunque parezca paradójico, la mejor manera de perpetuar y controlar las masas arbóreas consiste en cortar árboles. Cortar, lógicamente, de forma racional, de forma estudiada y de forma científica, ¿no?
tanto hay que cortar para regenerar las masas, para perpetuarlas, para sanearlas, a la vez que reducimos el combustible, pero todo de forma racional, es decir, todo de forma técnicamente sostenible, es decir, que haya una silvicultura meditada y suficientemente bien estudiada y ajustada a las condiciones de cada entorno. Asimismo, como comenta Serrada y otros autores, Montero, etc., la ineludible mejora para la sostenibilidad de las masas forestales puede y debe ser financiada en parte con los aprovechamientos obtenidos. Es decir, que como un lema fundamental de la silvicultura es perpetuar esos recursos. Esos recursos algunas veces nos proporcionan beneficios directos, rentas directas, pero el lema fundamental es conservarlos y en alguna medida habría que comprometer también que esos beneficios revertiesen en el monte, ¿no? En definitiva, y por ratificar esta idea o concepto de la silvicultura, pues que el aprovechamiento, el hecho de cortar, es una estrategia, es una herramienta de mejora para el propio bosque. Por tanto, las cortas, que en algunos foros se entienden las cortas como algo de expolio, algo de aprovechamiento excesivo, pues en definitiva es una herramienta que beneficia al propio bosque si se hacen de forma racional, que es una obviedad, claro. Pues las carreteras se hacen bien, lógicamente. Pues en el caso de lo forestal, pues las obras que hay que hacer, la gestión, hay que hacerla bien. Por tanto, son un fin y un medio, un fin para dar rentabilidad al monte y a sus propietarios, y un medio para garantizar la persistencia y la estabilidad. Por tanto, hay que cortar racionalmente y el abandono de esa actividad pues, puede generar lo que, en opinión y un término acuñado recientemente por Serrada, Montero, es la expresión esta de desalojo o secuestro de la silvicultura, que leo literal, dice: la presión de algunos grupos a favor de la no intervención, que ha calado fuertemente en la sociedad urbana, unido a otras circunstancias, clase dirigente política, técnicos silvícolas sin ánimo de explicar la silvicultura a la sociedad, ha producido un cierto desalojo o secuestro, denominado así, de la silvicultura, de entre el conjunto de herramientas aplicadas a la gestión de los sistemas forestales, aun siendo la principal ciencia técnica de gestión forestal. Creo que es un término que explica lo que ocurre ahora mismo en el sector forestal, que en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha y en todas las comunidades de España. Yo, en la medida que viajo, observo visualmente y observo por lo que contacto con profesionales de la silvicultura en otras comunidades, que no se hace apenas silvicultura, no se hace todo lo que se debería hacer. Y por eso traer esta frase, que creo que es muy acertada, o por lo menos la idea que pone viene a colación de todo esto que estamos hablando, de que la silvicultura debe ser una herramienta que sirve para dar riqueza y perpetuar ese gran patrimonio forestal. Ejemplo de esto, pues podemos ver pues, estos bosques súper densos, nada tratados, donde no hay ni siquiera corta de policía, donde veis esos pinos silvestres que están secos, o unas masas excesivamente densas, masas naturales y masas de repoblación, donde veis que en términos de biodiversidad esto se aproxima más a un cultivo forestal que a un bosque, ¿no? Y es por tener una excesiva espesura, no haberse hecho nada de silvicultura y estar en una situación que dista mucho del potencial de biodiversidad y de control del combustible, etcétera, etcétera, de estas masas, ¿no? Como el tiempo es muy breve y como la charla es así un poco divulgativa, por lo menos es el enfoque que yo le quería dar, podría hablar de cuáles son las técnicas específicas de la silvicultura para manejar cada uno de los distintos tipos de recursos forestales. Bueno, simplemente voy a poner, y de forma casi gráfica con diapositivas, ejemplos de lo que hay, o lo que se hace o lo que se debería hacer. La silvicultura cuenta con muchas estrategias que formalmente se denominan cortas de regeneración, cortas de mejora, etcétera, etcétera. Bueno, pues empiezo por quizás lo más difícil de la silvicultura, que es aplicar los tratamientos silvícolas o cortas de regeneración, que no es otra cosa que definir un método, un procedimiento para que las masas naturales sigan manteniéndose como tales y que se autorregeneren. Es decir, su finalidad, como se apunta ahí en el texto, es regenerar la masa. Hay un sinfín de tratamientos y eso, pues, he enfocado la charla para no acudir a eso, a ese tecnicismo. Simplemente, como apuntaba antes, una visión un poco divulgativa, pues, para concienciarnos, que creo que muchos estén ya concienciados en que
el bosque es un gran patrimonio y la silvicultura es una herramienta que sirve para confirmar ese patrimonio. Bueno, pues ejemplos de cortas de regeneración pues podemos tener desde estas cortas hecho, por ejemplo, en los Montes Universales, cortas hecho con pino silvestre, donde veis que hay una regeneración pues, de decenas de miles de pies por hectárea, una regeneración extraordinaria. Un tratamiento que podríamos hablar mucho de él y que además está muy controvertido, y que esta foto en concreto es en Orihuela del Tremedal, al lado de Orea, que es un término de la provincia de Guadalajara, y que también, por eso que se ha preguntado antes, del secuestro de la silvicultura y por no dar a entender las grandes bondades que tienen las cortas de regeneración, pues el técnico en concreto de esta zona, aun teniendo un éxito brutal en este tratamiento, porque como podéis ver, esa corta de hecho se hizo mediante unas fajas de 100 metros aproximadamente de ancho, una regeneración espectacular en un terreno llano, sin impacto paisajístico, sin impacto posible de erosión, etcétera, pues ya se ha abolido en la DGA, en la Diputación General de Aragón, se ha prohibido, por lo menos en Teruel en concreto, nos dijeron que ha pasado a la historia este tipo de tratamiento. Pero bueno, eso sería otro debate, ¿no? Bueno, cortas por aclareo sucesivo, paulatinamente se van aclarando el bosque ya maduro y se van cortando árboles para ir sustituyendo ese arbolado adulto por un regenerado joven, árboles adultos que hayan llegado a su madurez. Bueno, pues en este caso Pinaster, en la Serranía de Cuenca, como podéis ver, en la Serranía de Cuenca podéis ver en este bosque pinar de laricio, aquí fundamentalmente laricio, aunque cerca había laricio o pino silvestre, pues una regeneración espectacular en un pinar, en un bosque que tiene dificultades, que es problemático su regeneración, pero esta es la silvicultura. Esto es silvicultura, es sustituir este arbolado adulto por un arbolado joven con ese añadido de que toda esta silvicultura genera puestos de trabajo, genera mano de obra, o en montes de frondosas, pues esas técnicas de resalveo de conversión, reconstruir esos ecosistemas que son de monte bajo, explotados reiteradamente por esas cortas de mata rasa, para leñas o carboneo, y que ahora mismo pues, no tiene mucho sentido ese objetivo, y lo que se persigue es crear un bosque alto en donde los pies procedan de semilla, pero eso es un proceso muy lento y los turnos de transformación en estas conversiones pues son de 6 o 8 décadas como mínimo. Pero en cualquier caso es una estrategia que creo que es bastante adecuada. O los tallares en Monte Bajo, en la zona de Cañamares en Cuenca, que además generan pues, una industria añadida que da beneficio y puesto de trabajo a una economía rural, en muchos casos muy definida. Bueno, esa pincelada de corta de mejora que podía ser pues, muchas horas hablar de las cortas de regeneración, perdón. A continuación, cortas de mejora, en este caso lo que se denominan cortas de mejora en el ámbito de la silvicultura son apeos, realizaciones que no pretenden regenerar la masa, sino mejorar las condiciones de vida, puesto que su espesura no es la adecuada. Por tanto, control de espesura, mejora de las condiciones de vida y sanidad de la masa. Ejemplo de esto, pues hay muchísimos. En la mayoría de los casos, estas cortas de mejora no son autosuficientes económicamente, por lo cual hay que meter dinero a ese monte, ¿no? Ejemplos de esto, pues hay muchísimas masas naturales y otras masas que proceden de repoblación de hace décadas, que están con la densidad, masas de 3, 4 o 5 décadas, que están con la misma densidad que en el